Derecho de a crecer. Almita está contigo y vamos a aprender muchas cosas hoy. Gracias, mi querida Carlita. Y sí, está con nosotros la licenciada, la maestra Horta, y nos va a platicar acerca de un tema también importante. Hay tantas cosas que nosotros desconocemos en términos legales y que es de verdad hasta cierto punto nuestra obligación saberlas, conocerlas y de alguna u otra manera explotarlas. El acrecimiento. Yo creía que crecer solamente era pues aumentar de yo creí que crecer era nada más aumentar de tamaño, pero crecer es un término que se utiliza dentro de las legales, sucesiones, ¿no? Sí, claro. El derecho a crecer lo vamos a encontrar en los testamentos. Cuando yo designo a mis herederos y no quiero que nadie más entre más que ellos, entonces establezco, por ejemplo, tengo 3 hijos. Bueno, le digo, la tercera parte de mis bienes le va a corresponder a cada uno de mis hijos. Pero si alguno de ellos llega a fallecer, entonces será con derecho a crecer. Es decir, nadie más puede entrar, sino lo que van a hacer es la parte que le correspondía a ese hijo que falleció, se va a repartir entre los que sobreviven. Es decir, en lugar de dividir entre 3, se divide entre 2. Y es muy interesante porque pues hay casos, por ejemplo, en donde llega a fallecer el hijo, el heredero, y como ya después del fallecimiento del autor de la sucesión pasa su patrimonio al heredero, entonces entra la esposa o entran los hijos de este heredero fallecido, y a lo mejor el autor de la sucesión lo que no quería era precisamente eso, ¿no? Y suceden cosas muy interesantes y además difícilmente se les explica a las personas cuando van a hacer su testamento en qué consiste este derecho de a crecer. Yo cuando fallezca, pues quiero que mis hijos queden protegidos y nadie más que ellos. Entonces digo, bueno, si alguno llega a fallecer, pues lo que le correspondía a él, que se distribuya entre mis hijos que le sobreviven. Y hay otra institución que se llama la substitución. Ahí digo, bueno, mis 3 hijos son los herederos, pero si uno llega a fallecer, entonces será sustituido por sus hijos, o por sus descendientes, o por su esposa, ¿no? Entonces ya cambian las circunstancias. Y es tan importante este derecho a crecer, que, bueno, les voy a platicar un caso para que sea más objetivo esto del derecho de crecer, claro. Fallece una señora que tiene 4 hijos, los tres hijos no habían trabajado, uno había sido el más chico, el que había trabajado con ella, y había hecho una fortuna, edificios, casas, inversiones, etcétera, etcétera. Entonces la señora dijo, bueno, pobrecitos de mis otros hijos que no trabajaron, les voy a dejar por partes iguales a todos. Entonces ordena que su fortuna se divida en 4, pero como ella fallece cuando ya sus hijos eran grandes, dijo, bueno, pero si algo llega a sucederle a alguno de mis hijos, estoy consciente de que al que le corresponde todo, pues es al que trabajó. Entonces establece esa frasecita, 3 palabras, con derecho a crecer. Pasa el tiempo, fallece la señora, y los hijos de los 3 hermanos que no trabajaron, pues estaban sobre los bienes, ya se han de imaginar, ¿no? Como buitres. Empiezan a pelearse. Y como el más chico decía, bueno, pero es que yo trabajé esto, y si mi mamá dijo que entre 4, pues no hay problema, entre 4, pero ¿por qué los sobrinos quieren meterse en esto? Pues en ese pleito tremendo muere una de las hermanas, que era la mamá de los peleoneros. Y luego tiene un accidente el segundo de los hermanos. Dios. Entonces los sobrinos dijeron, pues ya le hicimos, ¿verdad? Ya nada más quedan 2 herederos y nosotros vamos a heredar. Pero cuando leen el testamento y ven que es con derecho a crecer, todos los hijos de la hermana que murió del otro quedaron fuera, y toda la fortuna se dividió única y exclusivamente entre el más chico y el que le sobrevivía. Y cuando ya estaba a punto de adjudicarse la masa hereditaria, que se muere el otro hermano. Entonces el chico... ¿El que sí trabajó? No, el otro. Ajá. Entonces el que sí trabajó, justicia divina, ¿verdad? Se quedó con todo, y los sobrinos peleoneros, que además estaban en posesión de los bienes, a todos los echaron fuera. Fíjate, ese es el derecho a crecer. Por eso, cuando vamos a hacer nuestro testamento y queremos que exclusivamente determinadas personas gocen del patrimonio que estamos dejando, bueno, pues establecemos el derecho a crecer y así no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué pasa si todos mis herederos se mueren? Pues entonces sí ya se tiene que abrir la sucesión legítima, es decir, entonces ya la ley va a determinar
cómo se van a entregar esos bienes para después de mi muerte. Oye, Marina, ¿y existen diferentes tipos de acrecimiento? No. El derecho a crecer es único. Sí, o sea, cuando se establece con derecho a crecer, quiere decir que solamente las personas que están designadas en el testamento van a gozar de los bienes, y si alguna llega a fallecer, la parte que le corresponde a ella se va a aumentar lo que le corresponde a los demás. Nadie más va a entrar. Es el único, es puro y simple, no hay vuelta de esto. Y es importante que, si esa es mi intención, yo lo establezca así en mi testamento. ¿Sabe qué? Que a mí me genera una gran controversia. Si yo tengo ya designado, ya decidí a quién le voy a dejar qué y todo, ya hice mi testamento, es más, ¿quién me asesora? ¿La persona o el notario con el que yo voy? El notario. ¿Tiene la obligación de decirme cuántos términos existen a nivel legal que puedan surtir efectos en mi testamento? Claro, es una obligación del notario, porque él es el experto en la materia, y si no lo hace, incurre en una responsabilidad profesional que puede llegar incluso a la cancelación de su patente como notario. Qué importante es esto, ¿no? Que sepamos de verdad y que nos demos la oportunidad de escuchar al notario las diferentes opciones que pueden existir para hacer cumplir como nosotros quisiéramos el futuro. Sí, incluso desde que llega uno con un profesional, que es el notario, le tiene que preguntar: a ver, notario, ¿cuántos testamentos hay? ¿Sí? ¿Y qué puedo yo poner y qué puedo no poner dentro de mi testamento? Para que ya con toda la debida información, pues entonces ya diga, lo que yo quiero es esto, justamente, ¿no? Es una crítica que se le hace a veces a los notarios, que ellos, cuando llega a la persona, le dicen: ¿va a hacer su testamento? Sí. Público abierto, y se acabó. No les explican todos los tipos que hay, y luego, a ver, ¿quiénes van a ser los herederos y los legatarios? Es lo único que les explican, y no les explican, como por ejemplo esta institución del derecho a crecer, no les explican la substitución, no les explican que pueden tener uno o muchos albaceas, no les explican que puede haber limitaciones o condiciones. Por ejemplo, si yo estipulo en mi testamento algo que sea contrario a derecho, o sea, por ejemplo, te condiciona que siembres marihuana, se tiene por no puesto en el testamento. Y si yo digo, te condiciono a que te estires y midas 4 metros, entonces eso es físicamente imposible y invalida la institución del heredero. O sea, son circunstancias muy especiales que no conocemos. Y todos tenemos este derecho, todos, absolutamente, mientras estemos en nuestras facultades mentales en perfecto estado, digamos, todos tenemos el derecho a crecer, a dictar el testamento, por supuesto, y a crecerlo, por supuesto, claro. Todos podemos poner las condiciones que queramos dentro de nuestro testamento. ¿Por qué? Porque es nuestro patrimonio, es lo que nosotros trabajamos y es lo que vamos a dejar, a regalar, a tener una liberalidad con nuestros familiares o con nuestros amigos o a quien queramos, ¿no? Porque además, cuando yo hago mi testamento, no necesariamente se lo tengo que dejar a mi familia. Yo se lo puedo dejar a cualquier persona a la que yo decida que puede gozar de mi patrimonio. Justamente a eso quería ir. Escuché una nota que me pareció curiosa y a la vez irreal que existiera. No sé si aquí en México también exista, pero en Europa una mujer muy millonaria dejó prácticamente toda su herencia a su mascota. ¿Eso existe aquí en México? No. Dije, no puede ser real que de verdad, o sea, sí existe muchísimo amor por las mascotas y los animales, pero no. Sí existe en otros países legalmente establecido. Sí. Sin embargo, aquí en nuestro país no lo hay. En México en México las relaciones jurídicas se celebran únicamente entre personas. Claro. Yo no le puedo dejar ni a mi gato, ni a mi perro, ni a nadie. No, pero es que fue una cantidad millonaria a una mascota que yo dije, bueno, ¿y cómo qué? Sí, o sea, pero hay países en donde sí se permite. Claro, pero aquí en México no. No, para afortunadamente. Que no contemple a Firulais en el no contemple a Firulais en el testamento. Digo, se les quiere mucho a las mascotas, efectivamente, pero bueno, es un dinero que lo donen. Y además, mira, ahorita ya estamos terminando el mes del testamento, entonces si tienen alguna duda, pues que nos llamen o que nos manden un correo y con mucho gusto les contestamos cualquier duda que tengan respecto de las sucesiones. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, María Elena. Ahí tenemos la información. Y vámonos, continuamos en Mujeres.